Lo que está pasando en Minnesota podría ser más grande de lo que imaginas. Y no es lo que te están diciendo. ¿Sabías que una simple decisión está cambiando todo el juego en cuanto a seguridad en EU? Pero lo más impactante es que no te lo están mostrando completo. La operación surge. ¿Es realmente solo una medida contra la inmigración ilegal o hay algo más detrás? Si crees que la seguridad de las fronteras está más controlada ahora, piénsalo de nuevo. Este no es solo otro operativo, es un giro inesperado que podría redefinir la forma en que vemos la seguridad nacional. ¿Te atreves a descubrir la verdad detrás de todo esto? Lo que sigue cambiará tu perspectiva por completo. Lo que no te han dicho sobre la operación Surge es que no es un incidente aislado. Es una pieza clave en un rompecabezas mucho más grande que está afectando a todo el país. El despliegue masivo de agentes de ICE en las ciudades no es algo nuevo, pero su magnitud sí lo es. ¿Y qué lo está impulsando? La presión de una frontera aparentemente fuera de control, sumada a la creciente violencia en las calles. Pero, ¿cuál es realmente el objetivo de esta operación? No es solo detener a aquellos con antecedentes criminales. El verdadero objetivo es limpiar lo que se ha dejado sin atender durante años. Esto no es solo un operativo de inmigración, es un cambio de estrategia que podría dejar huella a largo plazo. ¿Y si esta es solo la punta del iceberg? ¿Qué pasa si los riesgos que estamos viendo hoy solo son el principio de algo mucho mayor? La respuesta está más cerca de lo que piensas. Esta operación no es solo una respuesta a una crisis, está diseñada para dar un golpe directo a una de las mayores vulnerabilidades de seguridad en el país. Las operaciones de aplicación selectiva son más seguras, afirma un alto funcionario de ICE, y tiene razón. Pero lo que no te han contado es la magnitud de los riesgos involucrados. ICE no está simplemente buscando a quienes ya tienen un historial criminal. Están buscando a aquellos cuya existencia misma en el país representa una amenaza latente. De hecho, según cifras recientes, se estima que millones de personas permanecen en el país sin ser verificadas, una brecha que la administración anterior permitió que creciera. Pero aquí hay algo que muchos no dicen. Las acciones que tomamos hoy podrían hacer que el futuro se vuelva mucho más incierto. ¿Realmente estamos controlando la situación o solo estamos parando un agujero por el que sigue entrando agua? Ahora, observa qué falta. ¿Por qué no se está dando el mismo nivel de transparencia sobre cómo se están manejando estos datos? Lo que comenzó como un operativo limitado se ha transformado en una estrategia masiva. Pero, ¿cómo llegamos aquí? Este tipo de operaciones, que en el pasado se realizaban a pequeña escala, ahora se están llevando a cabo en medio de un escenario de creciente violencia y falta de control. No es difícil ver el paralelismo con crisis anteriores. Recordemos cuando la violencia desbordó las calles durante otros intentos de control migratorio. Lo que hoy estamos viendo en Minnesota es solo la manifestación más visible de una crisis que se viene gestando por años. Y lo más alarmante es que en lugar de reducirse, la intensidad de estos operativos parece estar aumentando. El riesgo de escalada no solo afecta a los involucrados directamente, sino que pone en peligro a comunidades enteras. En muchos sentidos, este tipo de medidas deberían hacernos pensar, ¿estamos normalizando una situación que nunca debió llegar a ser normal? Lo que antes era un extremo, ahora es un protocolo estándar, y eso es lo más aterrador. Las consecuencias de esta operación no son solo teóricas, son reales y palpables. Ahora estamos viendo una nueva ronda de evidencia que cambia el panorama por completo. Mientras algunos líderes de ICE aseguran que las operaciones están enfocadas en amenazas claras y tangibles, otros detalles cuentan una historia diferente. En el terreno, los agentes se enfrentan a una contradicción alarmante. El supuesto enfoque en los delincuentes más peligrosos choca con las tácticas empleadas, que a menudo incluyen arrestos en comunidades de bajo riesgo. ¿Qué significa esto realmente? Los informes de operaciones en barrios tranquilos, sin antecedentes de violencia, están dejando claro que el objetivo ya no es solo detener a los criminales más graves, sino hacer de cada intervención una demostración de poder. Aquí está lo que cambia todo. El enfoque que podría haber sido eficiente y dirigido a la seguridad ahora parece estar girando hacia la amplificación del miedo y la incertidumbre. Esta estrategia de detener a todos solo genera más caos. ¿Por qué?
porque en lugar de detener a los más peligrosos, se está abriendo la puerta a errores costosos y a la estigmatización de comunidades enteras. Los últimos eventos han acelerado de manera dramática lo que parecía ser un control bajo, pero ahora se está desbordando. En solo unas semanas, el número de arrestos ha aumentado exponencialmente, al igual que la presión sobre los agentes de ICE. Y esto no es todo. La constante interferencia de grupos externos está generando una crisis de coordinación que podría salir de control. Primero, la reacción violenta de las comunidades ante las tácticas de ICE ha creado un caldo de cultivo para más protestas, lo que resulta en una creciente animosidad. Segundo, la falta de recursos humanos y la rotación forzada de agentes están empezando a afectar la eficiencia de las operaciones, mientras que los niveles de estrés y agotamiento entre los oficiales se disparan. Y finalmente, la respuesta del gobierno local y estatal ha sido, en el mejor de los casos, fragmentada. ¿Qué pasa si todo esto sigue escalando? Si no hay un cambio en el enfoque, lo que estamos viendo ahora podría convertirse en una crisis aún más grave, donde las tensiones aumentan sin control y las consecuencias son impredecibles. La pregunta no es solo si esto se solucionará, sino qué más podría desencadenar este caos. Lo que está en juego no son solo las estrategias o las tácticas, sino las vidas de miles de personas. El daño que esta operación está causando en las comunidades no se mide únicamente en arrestos, sino en el miedo palpable que se vive a diario. Piensa en esto. ¿Cómo reaccionaría alguien en tu vecindario si su seguridad, su futuro, estuviera en constante amenaza? Miles de familias ahora viven bajo la presión constante de ser separadas. Lo peor es que no estamos hablando solo de inmigrantes en situación irregular. Estamos hablando de personas que, al igual que tú, buscan una vida mejor, pero ahora están atrapadas en un sistema que las estigmatiza y las pone en peligro. ¿Qué pasa con esos padres, hijos y trabajadores que se ven atrapados entre el miedo y la burocracia? Si esto te suena familiar, si has visto el impacto en tu comunidad, dilo en los comentarios. Pero más importante aún, ¿quién se está haciendo responsable de las consecuencias humanas de esta operación? Detrás de todo esto hay un mecanismo que pocos comprenden, pero que todos debemos reconocer. No se trata solo de una cuestión de seguridad en la frontera o de control migratorio. Se trata de un sistema que ha sido diseñado para manejar crisis, no para evitarlas. Cada acción tomada está impulsada por un sistema que depende de la espectacularización del miedo, el caos y la urgencia. ¿Y qué ganan los responsables? Poder. El espectáculo constante de la inmigración desbordada, de las invasiones y las amenazas de seguridad alimenta un ciclo en el que el miedo justifica cada medida extrema. Pero en lugar de resolver el problema, estas tácticas de choque lo perpetúan. ¿Por qué? Porque mientras más difícil se haga que las personas encuentren un camino seguro hacia la legalidad, más se alimenta la narrativa de que la amenaza es incontrolable. Aquí está la verdad incómoda. El sistema está diseñado para producir caos y lo peor de todo es que eso es lo que mantiene la máquina funcionando. Esto es lo que nos han vendido. Pero ¿es realmente la solución o solo un parche temporal para un sistema roto? Entonces, ¿qué sigue? La situación está en un punto crítico y hay dos caminos muy diferentes por los que podríamos transitar. El primero, más sombrío, es que la presión sobre ICE y las comunidades continúe creciendo. Si las operaciones siguen expandiéndose de esta manera, podríamos ver un aumento aún mayor en la polarización social. Las protestas se intensificarán, la violencia podría escalar y las comunidades seguirán siendo víctimas de un sistema que no sabe cómo manejar lo que creó. El ciclo de inseguridad y miedo no hará más que alimentarse a sí mismo. Por otro lado, existe una posibilidad de que si se llega a un acuerdo más amplio entre las autoridades locales, estatales y federales, la situación podría suavizarse. Podría haber un giro hacia una estrategia más coordinada, con menos confrontación directa y más enfoque en la prevención. Sin embargo, esa es una gran incógnita. Lo que está claro es que la balanza se está inclinando rápidamente hacia uno de esos dos extremos. La pregunta es, ¿cómo elegirá el gobierno moverse? Lo que sabemos es que el próximo movimiento ya se está gestando y tiene el potencial de cambiarlo todo.
La verdadera lección aquí no es sobre las tácticas que se están usando hoy, sino sobre cómo un sistema puede volverse tan insensible que sus propios mecanismos de control se convierten en parte del problema. El mensaje es claro: cuando se permite que el miedo y la crisis gobiernen las decisiones, el caos se convierte en la norma. Pero hay una pregunta más grande. ¿Quién está realmente tomando las decisiones y qué están dispuestos a sacrificar para mantener este ciclo? Al final del día, esto no se trata de inmigración o de seguridad, se trata de poder y control. Lo que comenzó como un esfuerzo por gestionar una crisis podría terminar convirtiéndose en una crisis aún mayor si no se toman decisiones inteligentes y humanas. Y si piensas que esto es todo lo que hay que saber, te invito a quedarte. Lo que viene podría ser aún más impactante, y el próximo capítulo de esta historia está comenzando ahora mismo. Para más análisis profundos y para estar al tanto de lo que realmente está ocurriendo, no olvides seguirnos. Este no es el final, apenas estamos comenzando. 301 Spain Pedro Wabi 2 HT2.